La semana pasada lanzaron los nuevos ETF de Bitcoin y estos son los pros y contras y si yo compraría o no estos ETFs dentro de mis inversiones. Hola, soy Marcelo Granada y este es mi primer video del año 2024. Les deseo un muy feliz año. Y bueno, aquí en Investopi hemos analizado bastante. No quisimos hacer este video antes porque hemos estado analizando y estudiando bastante cómo van a funcionar o cómo están empezando a funcionar los nuevos ETF del Bitcoin. Y hemos sacado algunas conclusiones, obviamente personales, obviamente lo que nosotros pensamos respecto a estos ETF. Y pues nada, vamos a nombrar aquí algunas conclusiones. Antes que nada les quiero contar un poquito cuántos son. Son alrededor de 10 u 11 ETF. Tenemos a DeFi, IBIT, GBTC, BTCO, ARKB, el mejor de todos que es HODL, por su ticker, BTCW, EZBC, BRRR, FBTC y BitB o BitB, que es el último y es el de Bitwise. Ninguno mejor que el anterior, sencillamente están aprobados desde la semana pasada por la SEC y empiezan a operar desde la semana pasada en la bolsa de Nueva York. ¿Qué pros tiene esto para el mercado? Los pros que tiene esto para el mercado es que todas las personas que no habían entrado en el mundo de las criptomonedas por riesgo de dónde ponían su plata están cubiertos respecto a la regulación de la bolsa de los Estados Unidos y además tienen su dinero asegurado si cualquier cosa demasiado mala pudiera llegar a pasar. Y esto hace que muchos inversores puedan incluso salir de Bitcoin e irse a invertir en ETF de Bitcoin. ¿De qué se trata este tipo de seguros? Este tipo de seguros lo que protege no es como tal la inversión, sino que cuando nosotros abrimos una cuenta en un broker regulado en los Estados Unidos, bajo la regulación de la SEC y asegurado por la SIP, pues tiene la ventaja de que si el broker llegara a tener algún problema de dineros o se quebrara o estuviera en problemas de liquidez, llega ese seguro a proteger nuestras inversiones por hasta $500,000, $250,000 en efectivo y $250,000 por nuestros activos como tal. Dicho esto, hay que decir que ese seguro no afecta, o mejor dicho, no protege las caídas o subidas del precio de ningún activo. Eso es obvio, pero hay que decirlo porque hay muchas personas que tienen esa pregunta. Ahora, muchos estudiantes de Investopi me han preguntado, bueno Marcelo, ¿y cuál es la diferencia entre el ETF Bito, que existe hace rato, hace ya un par de años tal vez, y estos nuevos ETF que son del Bitcoin? ¿Por qué es tan diferente el Bito de estos otros ETFs? La respuesta es muy fácil y es que estos ETFs son específicamente sobre spot. ¿Qué quiere decir sobre spot? Quiere decir que ellos tienen que tener inversiones físicas, ya sabemos que el Bitcoin no es físico, pero inversiones directas, vamos a decirlo, sobre el Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el constructor del ETF, que por ejemplo, vamos a leer cualquiera de ellos aquí, Grayscale, que es dueño del GBTC. Grayscale tiene que coger, o tuvo que haber cogido, $2,000 millones, haberlos invertido en Bitcoin, poner esos Bitcoin de manera segura en alguna parte, de eso ya vamos a hablar ahorita, y decirle a la SEC, mire, yo tengo esto y quiero inscribirlo en la bolsa. Y la SEC le da la aprobación, que se la dio la semana pasada, pero antes habían hablado con la bolsa y habían directamente sacado este papel, vamos a llamarlo papel, que se llama GBTC, lo dividen en muchos diferentes pequeñitos pedazos y esos son los activos que nosotros podemos comprar o vender. ¿Qué gana el constructor del ETF? Gana una comisión muy pequeñita anualmente sobre directamente sobre la inversión del ETF. Tan pequeñita que para nosotros es imperceptible, pero como es tanto dinero,
ese imperceptible es una gran parte directamente para este constructor. Dicho esto, entonces la diferencia con el BITO es que el BITO, el BITO, no invierte directamente en bitcoins, sino que invierte en futuros del bitcoin en la Chicago Board Option Exchange, en la Bolsa Mercantil de Chicago, disculpen, en la Bolsa Mercantil de Chicago. En la Bolsa Mercantil de Chicago se negocian futuros del bitcoin hace ya un par de años, y estos futuros sencillamente son papeles futuros sobre el precio del Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? La forma más fácil de explicarlo es con las apuestas y el chance. Aquí en Colombia hay un tipo de apuestas que se hace sobre el número que va a salir en la lotería, pero no es directamente uno compra la lotería, sino que uno hace una apuesta en una casa de chance sobre el número que va a caer en la lotería. Noten que el negocio con la lotería es ninguno. Nunca se negocia con la lotería esa apuesta, pero la apuesta va directamente ligada con el número que salga en la casa de las apuestas, por ejemplo, en la casa de apuestas de Bogotá o lo que sea. Este chance es un derivado de esas apuestas. Yéndonos para el mundo financiero, los futuros se negocian sobre el precio del Bitcoin. No hay inversiones directamente en el Bitcoin. Sencillamente es sobre el precio futuro del Bitcoin. Dicho eso, el BITO es mucho más fácil de controlar porque solamente se negocian papeles de precio futuro. Mejor, peor, ya vamos a los pros y contras, pero por ahora sencillamente les quiero mencionar entonces las diferencias. BITO sobre futuros y todos estos ETF que aprobaron la semana pasada, DeFi, BTCO, HODL, BRR y toda la lista anterior que les dije al principio del video, es sobre el spot, es decir, que tienen que tener Bitcoin como tal. Y ahora sí arranquemos con los pros y contras, y aquí hay un pro muy importante y muchas personas podrían decir, ok, está bien interesante invertir en estos ETF porque verdaderamente invierten en Bitcoin. Y la verdad es que sí, si el mundo fuera irreal, la verdad es que sí. La verdad es que es mucho mejor invertir en algo que está respaldado, en este caso por Bitcoin, que algo que está respaldado solamente por futuros. Y aquí vamos a hacer una comparación con ETF de otro tipo de inversiones, como por ejemplo los ETF de oro. Existen ETF de oro sobre futuros e ETF de oro sobre oro en lingotes. ¿Cuáles son los pros y contras de ellos? Pues uno sobre futuros sencillamente es sobre inversiones futuras del precio del oro. Y otros son sobre directamente un depósito en oro que hacen estos constructores de los ETF, compran los lingotes y contratan una bóveda asegurada para que guarden esos lingotes. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que ese oro existe de verdad y ese oro existe y hay un depósito de ese oro comprobable en una bóveda. Es más, si esa bóveda llegara a tener algún problema, vamos a decir que contratan al banco RW para guardar el oro. Ese banco RW en su bóveda tiene el oro, pero además tiene un seguro que respalde ese oro. Si vinieran los ladrones de la Casa de Papel y se robaran ese oro, pues directamente el seguro que contrató el banco RW va a responder por ese robo, ¿cierto? Y el inversionista final, que somos nosotros, pues directamente ni siquiera nos dimos cuenta de qué pasó. Sencillamente hubo un robo, el oro lo sacaron, viene la aseguradora, paga ese oro y vuelven y compran el oro y ya está, no hay ningún problema. Habrá unos costos que serán muy poco sensibles para nuestra inversión, pero ya está. ¿Qué pasa con el símil en los ETF del Bitcoin? Todos sabemos que hay compañías que hacen de bóveda de Bitcoins y estas compañías están contratadas por esos constructores de ETF para guardar los Bitcoin. Está muy bien. Ahora, mi pregunta viene ¿es
estas bóvedas de Bitcoin están aseguradas así como una bóveda de oro? Porque cuando nosotros hacemos inversiones en Bitcoin directamente, la seguridad de esos Bitcoins depende específicamente de nosotros mismos, no depende de un tercero, ¿de acuerdo? Y nosotros siempre les insistimos, si usted va a comprar una cantidad de Bitcoins o de criptomonedas, se las va a tener en su celular, en una billetera externa, en una billetera fría, lo que sea, la seguridad depende absolutamente de usted. En este caso, estos constructores de Bitcoin no se hacen cargo de la seguridad, sino que contratan un tercero para la seguridad de esos Bitcoin. Pero ya sabemos que en el mundo de las criptomonedas han habido fraudes, han habido robos, han habido hackeos. ¿Y qué pasa si una de estas bóvedas son hackeadas y se roban los Bitcoin? ¿Están asegurados esos Bitcoin? ¿Cómo va a responder el mercado respecto a eso? Entonces, yo no quiero ser alarmista, pero a mí me preocupa muchísimo este caso. Y es que el BITO, el BITO, que ya, repito, lleva un par de años, pues no es robable, ¿cierto? Él invierte en futuros que están inscritos en la Bolsa Mercantil de Chicago y directamente, pues eso no es hackeable porque directamente en la bolsa es un mercado centralizado y ya está. Es la Bolsa Mercantil de Chicago. Son futuros. Mientras que en estos nuevos ETF que son sobre el spot, pues la seguridad depende de un tercero. Terceros como, por ejemplo, Coinbase. Coinbase está contratado para holdear Bitcoins de estos fondos, de algunos de esos fondos. ¿Qué pasa si hackean a Coinbase? ¿Está asegurado? ¿Hay seguros que respalden un hackeo de esa inversión? No lo sé y me lo pregunto. ¿Y cómo va a responder? Así estén asegurados, ¿cómo va a responder el mercado respecto a esto? Porque aquí viene mi otro contra. Cuando nosotros invertimos en stablecoins, como el USDT, nosotros tenemos confianza absoluta de que el USDT vale $1. Y por eso estamos tan seguros, porque hay un depósito de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Han habido stablecoins que han tenido problemas porque se pierde la paridad de $1. O sea, el stablecoin ya no es estable, sino que pierde la paridad con el dólar. Volviendo al tema de los ETFs del Bitcoin. ¿Qué pasa si por un hackeo o por un problema el ETF empieza a ser especulado para abajo? Es decir, pierde la paridad con el Bitcoin. ¿Cómo lo va a tomar el mercado? ¿Va a haber una venta masiva? Y en el caso de que haya una venta masiva, va a irse para abajo y vamos a perder el valor del Bitcoin para siempre en el ETF, o se va a mantener, y cuáles son los recursos o las normas que existen para que se mantenga. Todo esto me tiene a mí en vilo y me tiene a mí precavido, por lo cual yo no invertiría en estos ETF de Bitcoin, no porque sean malos, la idea me parece fabulosa, en un mundo ideal, pero en el mundo pasan tantas cosas que no sé cuál va a ser la reacción del mercado en general, que prefiero o invertir directamente en las criptomonedas y guardarlas en mi billetera y ya está, o invertir en BITO, que mantiene una paridad más o menos estable con el Bitcoin, invierte en papeles de futuros que están en la Bolsa Mercantil de Chicago absolutamente seguros y no tiene tanto rollo con este tipo de cosas de seguridad. Señores, es mi opinión. Obviamente los leo con sus opiniones. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.